Hola, hola, bienvenida a La Maternidad No es color de rosa. Hoy un nuevo episodio donde vamos a estar hablando una temática que no he hablado casi nada y conocí a una hermosa mujer por Instagram que me escribió, vino hacia mí y dije, wow, me invitó a hacer algo y dijimos, aquí tenemos que hacer conexión entre las dos, hacer redes y dar a conocer lo que tú haces. Así que por eso, preciosa Mara, vamos a hablar de sexualidad enfocado también obviamente a mujeres, madres. Preséntate guapísima, di todos tus conocimientos, cómo quieres que te conozcan. Bien, hola, Carol, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando lo estén escuchando. Bueno, mi nombre es Mara Rafaele, como dijo Carol. Me dedico, siempre me gusta definirme como una mujer en construcción antes de mi profesión, porque ante todo soy mujer. En primer lugar, no soy mi profesión. En Me segundo encanta. lugar, bueno, digo que soy una apasionada de acompañar a mujeres en este proceso de autoconocimiento, en este proceso de búsqueda interna de conexión con el cuerpo y de entender que cada cosa que nos pasa es parte de un proceso de evolución. Soy coach o sex coach, terapeuta sexual y en relaciones, y hace muchísimos años me dedico a acompañar mujeres. Soy argentina, como verán, tanto en Argentina, actualmente vivo en Barcelona, y también trabajo para Estados Unidos, porque como profesora de inglés puedo utilizar el idioma para coachear a mujeres en inglés y dar formaciones y charlas en ambos idiomas. Así que gracias por la invitación a tu podcast. Me encanta, guapísimo, me encanta. Y bueno, vamos a ir introduciéndonos ya a toda esta temática que yo como mujer obviamente me interesa y como madre más, porque sí es verdad que sabemos, bueno, la neurociencia ahorita lo explica muchísimo, también ahorita hay muchísima información sobre este tema, donde realmente una madre, o sea, una mujer cuando ya queda embarazada, luego es madre, somos un cóctel hormonal. Normalmente ya lo somos, pero ahora después del parto como que más. Entonces, ¿cuáles han sido esos cambios físicos, sobre todo en temas hormonales, más significativos después del parto de estas clientes que has tenido y que puedan estar afectando su sexualidad y más o menos cuánto tiempo puede durar? En general, cuando me contactan, casualmente estábamos hablando de eso de una de mis clientas, de las mujeres que acompaño, pasa que sienten esto de que, Mara, no soy la misma de antes, Mara, no sé qué me pasa, quiero volver a ser esa mujer que era antes de ser mamá. Entonces, no es que dejas de ser la misma, es que tu cuerpo, por cuestiones hormonales, va cambiando. Cuestión lógica, como digo yo, diste un bebé, o Mm, sea, has dado vida y estuviste que estar 9 meses gestionando un montón de, no solamente la parte corporal, ¿no? La parte emocional. ¿Quién soy? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, hay toda una movida hormonal en donde cambian muchas, sobre todo la parte de cómo me siento y cómo veo, me veo en el espejo mm, cuando mi cuerpo empieza a modificarse. Entonces, es importante, en primer lugar, comprender que lo que nos pasa es algo natural. En segundo lugar, no poner tanto autocastigo muy típico del inconsciente colectivo femenino, de que todo es el látigo, el castigo. Y mm, en tercer lugar, comprender que lo que nos pasa va a ser un mientras tanto y que hay que darle tiempo al cuerpo para ir adaptándose. ¿Qué cambios? Hay mucha desconexión. Esto pasa con mujeres que no, en general, no han considerado la sexualidad como algo natural. ¿Qué significa? Las clientas que me contactan es porque ven que la sexualidad no fue solamente un tema más de generar o mm, tener un bebé, por decirlo, y se olvidan del plano más de conexión con su cuerpo, del placer, del disfrute. La sexualidad tiene como objetivo principal el placer. Entonces, cuando pasan al plano mamá, se quedan en ese lugar de mamá y se olvidan del lugar mujer. Porque muchas veces la sociedad nos ha dicho que la sexualidad es esa parte libidinosa, que ¿cómo como mamá vas a disfrutar del sexo? ¿Cómo como mamá vas a tener intimidad? ¿Cómo como mamá vas a tener ganas de volver a sentirte desnuda, estar con tu pareja? Entonces, esa dualidad es la que viene, con la que vienen muchas de las mujeres a mis consultas y me dicen es que no sé qué me pasa, no necesito tener relaciones como antes. Y acá vamos al tema hormonal. Una mm, hormona clave, que es la que a todas las mamás se les afecta, es la hormona oxitocina. ¿Qué pasa con esa hormona? Esa es la que está conectada con la activación sexual, el deseo sexual. Cuando están las madres dando de amamantar,
esa parte está cubierta, ese placer está cubierto. Mm, Entonces, las madres dejan de tener esa necesidad de cubrir el placer. Entonces me dicen, Mara, es que no tengo ganas. Segunda parte, ¿cómo voy a tener ganas si mi hijo o mi hija no duerme, no descansa, yo estoy agotada? Tengo que ocuparme de la casa, de educarlo, de ducharlo, o sea, de todo lo que implica criar a un hijo. Y además, hoy en día las mujeres trabajan también. Entonces, muchas veces no sé cómo mm, coordinar y equilibrar mi totalmente. vida. Chicas, bienvenidas a la realidad. Eso es la maternidad. Como yo siempre digo, dejemos de romantizar la maternidad. No es Total. Carol, sos mamá, tengo mis hermanas que son madres, yo no fui mamá, pero entiendo, considero que es siempre digo, chapó para las que son mamás, porque son unas leonas y hay que tener mucho ovario para ser mamá, porque es un papel sumamente importante que demanda muchísimo tiempo, muchísimas movidas Mm, emocionales, muchísimos cambios, y la mujer trasciende un montón, evoluciona, y todo eso también da miedo. claro, totalmente, Entonces, totalmente. es un paso a paso, chicas. Es un paso a Da, paso. da muchísimo miedo porque, claro, te cambia toda la vida. Mira, recuerdo, siempre lo repito, cuando me invitaron a un podcast, me dijeron, bueno, es que dicen que la maternidad cambia la vida. No, cambia tu vida. Es verdad, es tuya, no cambia la vida de los demás, cambias tu vida porque tú estás allí. Y bueno, Mara, de todo esto, ¿no? De más allá también de lo que estabas comentando, sobre todo del tiempo, ¿no? Porque vamos a cumplir muchísimos roles. También hay barreras psicológicas. Estuvimos hablando ya de la parte hormonal. Obviamente sé que esta parte hormonal afecta las emociones y la parte psicológica, pero ¿cuáles han sido de las clientes que has tenido estas barreras psicológicas, emocionales que han experimentado las madres para volver a reconectar nuevamente con la sexualidad? Porque también con ellas mismas, ¿no? Hay dos barreras que voy a mencionar que son las que más noto Ujú, en las mujeres que acompaño. Una es la barrera biológica. Esto de, soy mamá, mi papel es criar a mi hijo. Es como en los animales, ¿no? Los animales tienen cría y están ahí, los protegen, los crían, es para sobrevivir, para que sobrevivan. En el plano humano pasa lo mismo. Las mujeres a nivel biológico están preparadas, reitero, culturalmente y socialmente para ser madres, criarlos y ocuparse de ellos. ¿Qué significa? Me olvido de mí. Me mm, olvido de mi papel de mujer, de mi papel seductor, mi papel de me amo, me gusto. No nos olvidemos que además hay todo un cambio corporal. El cuerpo necesita un tiempo para volver a lo que era antes, entonces es como que no. mm, Tengo, y esa palabra no me gusta decirla, tengo que ser mamá, me tengo que ocupar. Y en realidad es elijo ser mamá. Y en eso de elegir, también tengo que elegirme, porque si yo no me elijo, me pierdo. Y la segunda barrera es la moral, que está más o menos relacionada con lo que comenté antes. Esto de ser mamá no puede estar relacionado con tener deseo y tener ganas de mm, estar con mi pareja. claro. ¿Por qué? Porque moralmente, como una madre, va a estar asociada con el sexo que siempre ha sido tabú, que siempre ha sido algo de, muchas veces, ay, si disfrutas sos demasiado abierta, te mostrás demasiado, ¿cómo vas a ser una mujer que le gusta o que tiene ganas de interactuar? Mm, Entonces, esto es lo que veo muchísimo, cómo hay que trabajar, empezar a enseñarles, enseñarnos, me incluyo, a que no tenemos que perder nuestro eje de mujer, de mirarnos, de ser enigmáticas, eróticas, mm, trabajar mucho la parte de la cadera, que eso es la parte de energía sexual, que no es la penetración. Eso se podría ser total, para otro podcast, porque energía sexual me es otra encanta. historia. Sí, sí. Pero voy a decir muy brevemente, mujeres, la energía sexual es la energía que nos permite ser creativas y conectar con nuestro propósito de vida y la manifestación. Mm, sí. Y bueno, yo me imagino que nos estarán escuchando, preciosa, y dirán, oye, sí, sí, es que para ellas es fácil o puede sonar muy fácil, ¿no? Muy color de rosa. Entonces aquí voy a ir a esta pregunta donde, ¿cómo nos afecta esa imagen corporal después del posparto? Porque aparte de que cambiamos hormonalmente, psicológicamente, emocionalmente, todo lo que hemos hablado, también hay una realidad, ¿no? Nuestro cuerpo ya no es el mismo cuerpo de Carol, ahora es diferente, ¿no? Estas mismas hormonas también afectan. Obviamente es normal, pero
cómo todo este cambio corporal del posparto puede estar afectando, ¿no?, a la vida sexual, sobre todo con el tema de la autoaceptación. ¿Cómo trabajar eso, Mara? Bueno, lo que decís es lo que más veo cuando trabajo con las chicas, digo yo las chicas porque para mí son chicas jóvenes, esto Mm, de, claro, cambia mi cuerpo, me desconecto de la vagina. ¿Qué significa? Si yo no estoy presente en el momento de conexión con la pareja, mi vagina lo siente, porque mi cabeza está mm, más puesta en que la estría, que mis mamas están más flácidas, que estoy más hinchada, que estoy más gordita, que la pancita no la tengo igual. Entonces, al estar la cabeza más puesta en eso, me desconecto del cuerpo, mi vagina no, el sistema nervioso mm, tampoco está regulado, mi vagina se desconecta. ¿Y qué significa? Que pasan dos cosas, o no siento nada, ¿sí? Y ahí es donde no llego al orgasmo, no hay placer, o me duele. Entonces ahí es que tenemos que trabajar la conexión con la vagina. En mm, este camino, como bien decís, de autoconocimiento, empezar a reforzar ese amor propio. Cuando hablo de amor propio, es con los años desde que trabajo, empecé a entender que el amor propio no es solamente el aceptar mi cuerpo, sino trabajar el dolor emocional para luego poder aceptarme. mm, Porque si yo no trabajo esta nueva imagen, esta nueva situación, este nuevo lugar que estoy teniendo como mujer con un hijo, no voy a poder tener amor propio. Entonces, empiezo a trabajar ese dolor, ese mm, cambio, esa transformación para luego empezar a conectar conmigo y de ahí poder conectar con el cuerpo y luego con otra persona. Porque la sexualidad no es, ay, a ver si él disfruta o si ella disfruta, o a ver cómo la pasa y estoy más enfocada en el otro. Cuando yo me enfoco en el otro o mm, busco el objetivo de llegar al orgasmo, me pierdo y no estoy en total. plena conciencia y en plena presencia. Totalmente. Mira, justamente estaba ahorita aquí pensando y digo, wow, ya estamos hablando, ya llevamos un buen rato hablando de uno, ¿no? Como mujer, cómo me siento, mis hormonas, mi sentir, mi pensamiento, mi cuerpo, pero no olvidemos que también tenemos a nuestra pareja, ¿no? Que está allí. ¿Qué estrategia de comunicación recomiendas tú para que las parejas hablen abiertamente? Porque la comunicación es clave. Yo siempre lo he dicho muchísimo aquí en mis episodios. Entonces, ¿cómo hacer para hablar abiertamente sobre sus necesidades sexuales durante esta transición tan importante que tiene la mujer y que no pasamos una vez? A lo mejor pasamos dos o tres, o muchas madres tienen más hijos, ¿no? Yo creo que en primer lugar, bueno, la comunicación, como bien dices, es clave en cualquier tipo de relación. El tema Mm, es cómo digo lo que digo y desde qué lugar, porque muchas veces las mujeres lo que sienten es culpa. ¿Cómo le voy a decir qué? Entonces, también depende de la capacidad de escucha que tenga la pareja y la capacidad receptiva. mm, ¿Son una pareja abierta a la comunicación? Realmente yo como mujer le puedo expresar que lo que necesito es esto y siempre digo, la comunicación tiene que ser no desde el no me hace sentir, mm, desde el claim, me sale en inglés, desde el mm, reclamar, sino desde el yo siento, a mí me está pasando, necesito, porque también esto de la mujer le cuesta mucho pedir. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a pedir más amablemente? Si empezamos a realmente escuchar lo que necesitamos y decir, me gustaría, mm, necesito esto, me estoy sintiendo de esta manera. Y si ven que no pueden, busquen ayuda o asistencia emocional, sexual, afectiva. Porque a veces también con esto de soy la superwoman, me olvido, mm, puedo con todo, multitask, mis manitos como los pulpos por todos lados y nos olvidamos que a veces necesitamos apoyo emocional. Y no está mal decir, la verdad, necesito que alguien me apoye en este proceso, el tiempo que necesite, que tampoco es crear dependencia emocional. Hoy los profesionales que estamos en esto, lo que queremos es evitar crear dependencia emocional con nuestros. claro, un equilibrio. Exacto, y decir, bueno, a ver, estoy necesitando esto. Si veo que con mi pareja no puedo, ok, pueden también hacer una sesión o dos de orientación en pareja para ver cómo volver a coordinar y volver a engranar, no encajar, porque muchas veces nos perdemos los dos. Es un cambio Mm. muy grande.
Sí, Entonces, sí, sí, sí. trabajar en entender lo que nos pasa, en ver qué tipo de comunicación tenemos. Si no hemos sido buenos comunicadores antes, tampoco lo vamos a hacer con un hijo. Entonces, Mm, atención ahí. Y en tercer lugar, aceptar que hay cosas que no las vamos a poder gestionar solas y que podemos pedir ayuda, ya sea a un profesional si lo necesitamos, a nuestros padres, a una amiga, buscar espacios en donde podamos también estar solas para descansar y desconectar. mm, Que está bien, mujeres, tener un espacio de decir, me voy a tomar un té, me voy a claro. tomar un té o me voy a tomar, aunque sea sola, una hora para mí. O como yo siempre les digo, no podés invertir, escuchan la palabra que uso, no gastar. Invertir 2 horas de la semana para vos o para ti. ¿Segura? No es que estoy sobrepasada, claro. Y más sobrepasada vas a Mm, sentirte si no tomas 2 horas de la semana, dije, no del día, para decir, respiro y me conecto conmigo. Entonces, la comunicación no solamente es con el otro, la comunicación también mm, es conmigo. ¿Hasta qué punto te estás escuchando de verdad? qué Esa es bueno. mi pregunta. Sí, 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 no, es que es maravilloso, estoy de acuerdo contigo, creo que la comunicación es clave, hay que empezar a tener y educarnos también, ¿no? A tener comunicaciones sanas, sobre todo empezando con uno mismo, es lo que tú dices, si no la tengo conmigo misma, ¿cómo la voy a tener con mi pareja y por ende con mis hijos, tal cual? Mira, Preciosa, tengo aquí una pregunta que me encantaría si podemos profundizarla, sé que hemos hablado un poco de todo, pero profundizar un poco de qué manera la intimidad no sexual puede ayudar a reconstruir la conexión de pareja antes de retomar la relación sexual. Porque a lo mejor pensamos y es, bueno, tengo que, no, pero podemos hacer un proceso antes. Esto me parece maravilloso. Bueno, casualmente es algo que estoy trabajando, que te comentaba antes de empezar el podcast con una de mis clientas. Hay algo importante, que cuando hablamos de sexualidad se cree que sexualidad es igual a penetración. Primero hay que tener en cuenta que somos todos seres sexuados, que todos nacemos con la sexualidad, que somos sexuados en el momento, yo tengo relaciones, esto que voy a decir es muy importante y va a choquear, porque al Mm, principio cuando lo digo la gente queda como, todos tenemos relaciones sexuales con las personas con las que interactuamos. ¿Qué significa eso? La sexualidad implica un abrazo, un beso, una caricia. Una relación sexual no es lo mismo que una relación genital. mm, Acá hago el. Y esto hay que explicarlo, porque cuando digo, pero ¿cómo tengo? Sí, tengo una relación sexual con mis amigas. ¿Por qué? Porque las abrazo, porque me permito disfrutarlas, les doy un mimo. Entonces, mm, esto, en primer lugar, relación sexual es una cosa, relación genital es otra. En segundo lugar, lo que les digo a todas es, chicas, créense en su agenda, y esto hay muchas que me dicen, pero ¿cómo puede ser? Un día a la semana de conexión y de intimidad. Pero ¿cómo que no tengo tiempo? Entonces, ahí va la otra pregunta. Mujeres, si tienen tiempo para irse a tomar un té con las amigas, ¿no pueden? Y dejarle al niño o a la niña con mamá para que los cuide. ¿No pueden pedirle a mm, la mamá que ese día les cuide al niño o a la niña para tener intimidad con la pareja? Pero Mara, es para tener intimidad. Por eso mismo. O mm, sea, para la amiga sí, para la pareja no. Entonces, ¿de qué manera? Esto es algo muy, muy básico. Empezar a crear espacios de intimidad. Cuando hablo de intimidad no hablo de espacios de sexualidad, tal cual, no espacios de penetración. Un espacio de intimidad simple es salir los dos solos, sin el bebé, o sin el niño o la niña, a mm, caminar. Hacer eso que nos unió antes de ser padres. Hacer eso que a los dos nos gusta. Volver a crear, obviamente primero en soledad algún espacio y lo otro es crear con la pareja, paso a paso, sin presión. No es que lo tengo que hacer 3 veces por semana, no. Para crear hábitos nuevos tengo que ir en el paso a paso. Entonces, quizás crear un espacio para iniciar cada 15 días de conexión, una merienda juntos, una película juntos, pero es que no tengo ganas de tener, son los planteos, no tengo ganas de tener sexo. No necesariamente tenemos que ir al sexo, pero empezar a conectar desde la mirada, desde la caricia, mm, desde encontrar un momento de desnudez y acariciar y estar en plena presencia con el cuerpo. Yo en las sesiones les enseño técnicas, les brindo herramientas, porque yo puedo hablar mucho como lo estoy haciendo, pero la persona que viene a mis mm, consultas necesita que le den herramientas. Esas herramientas son cosas que les van a quedar de por vida, ¿sí? Porque se las brindo, tienen su drive, lo trabajan y lo vamos haciendo un seguimiento. Entonces, creen espacios de conexión profunda. Una conexión profunda también es una charla. La intimidad es comunicar cómo me siento. Juegos.
preguntitas en papeles, lo ponen, hacen Mm, preguntas, lo dejan cada uno en un vasito y van sacando, interactúan con una pregunta, cómo se sienten, qué necesitan, qué les gustaría. Empiecen a jugar también con la parte de las fantasías, ¿sí? Empiecen a crear momentos eróticos, miren películas eróticas, lean. Hablo de erotismo, no hablo de pornografía, que son dos cosas claro, distintas también, total. ¿sí? Esto hago este paréntesis. Me Eh, parece muy bien. pero hay mucho para hacer, pero hay que hacer. No hay que Mm, quedarse en la queja, porque la queja lo único que hace es buscar el problema y no buscar la posibilidad de modificar lo que estoy sintiendo en este momento. Siempre tenemos que estar abiertos al cambio, con miedo y todo. totalmente, totalmente. Mira, Mara, antes de que nosotras nos conectáramos y aquí a grabar esto, yo te estuve conversando de estos objetivos de la maternidad no es color de rosa. Ujú. Y como ya estás al tanto de eso, quiero que realmente aquí nos denudemos de verdad del alma y seamos 100% sinceras, sin tabú. Y bueno, hemos estado hablando un poco, entre comillas, ¿no? De esa maternidad también un poquito color de rosa, ¿no? Donde, vale, estoy aquí, todo súper bien, tengo a mi pareja, pero estas madres solteras que nos están escuchando, porque seguro que tenemos aquí madres solteras que nos están escuchando, que están sin pareja, a lo mejor desde hace un año, dos o incluso más, ¿cómo pueden hacer ellas para reconectar con su sexualidad de forma saludable? Porque es una realidad, yo conozco a muchas, Mara. Esto me encanta y que me lo preguntes, porque a veces nos olvidamos. Yo no soy mamá, como dije, pero también estoy sola, no tengo pareja. Eh, y a veces pasa que me contactan y me dicen, es que yo no necesito tocarme, yo no necesito masturbarme, yo estoy bien o tengo mi juguetito, mi sex toy. Vamos por partes. Todas Mm, necesitamos masturbarnos y lo voy a decir plenamente, mujeres, masturbarse es parte de la conexión con una misma y con el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con las que hace mucho que estamos solas? ¿Qué pasa con las que son madres solteras? Mi hermana es mamá soltera, por ejemplo. No ujú, nos olvidemos de que es maravilloso el acto del autoplacer. El, el sexo con una misma, con nuestra, yo digo, nuestra pareja interna. ¿De qué manera? Empezar a, vuelvo a lo mismo, crear ese momento de encuentro conmigo. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, me termino de duchar y me miro al espejo, me empiezo a mimar. Ayer casualmente estaba con una amiga que se miró al espejo y me dijo, qué guapa que estoy. Y la escucho y le digo, me encanta lo que estás diciendo, es que me veo guapísima. Y digo, si más mujeres empezaran a hacer eso, entonces empezar a mirarte el cuerpo y empezar a decirte cosas lindas es una manera de empezar a conectar con tu autoplacer. mm, Desnuda, acariciarlo, masajear, por ejemplo, masajear tus mamas es necesario para activarlas, para sentirlas. Hay masajes que pueden empezar a hacerse, aceititos esenciales, en donde no necesariamente vamos hacia los genitales, ¿sí? Una mirada en el espejo, un automimo, palabras, empezar a crear ese momento con una misma desde la presencia pura en una. Luego, crear espacios de intimidad en donde querés usar un sextoy, perfecto. Yo lo que recomiendo es que no los usen en cantidad y en exceso, porque también hacen que luego se desconecten cuando quieran estar con otra persona, porque no van a claro. tener la misma facilidad de llegar a un orgasmo. Si estoy todo el tiempo con un sextoy, cambia la manera de interactuar con el cuerpo. Pero si quieres jugar con tu juguetito, perfecto. Pero ese espacio tiene que ser un espacio no de 2 segundos, ni de 2 minutos, llega al orgasmo y ya está. Crea luz, pone inciensos, busca una velita, un aceite y empezar a tocar todo lo que sean tus zonas erógenas secundarias, no necesariamente los genitales. ¿Sí? Empezar a ir desde ese lado, crear espacios de autoplacer. Cada una verá de qué manera, pero esto es clave. No necesitamos estar solamente con alguien para conectar con el placer de una. Qué bien, me encanta porque no podíamos dejarla de lado, obviamente, y No, menos aquí en la maternidad no es color de rosa. por favor. Donde realmente sacamos todo tipo de tabú y toda historia que a veces tenemos allí y no queremos contar un poco. Bueno, preciosa, también es súper importante, me imagino, el cómo influye también el tipo de parto que tengamos. No es lo mismo. Yo, por ejemplo, tuve dos cesáreas a una mujer que haya tenido parto vaginal, sobre todo en el tema de la recuperación para su vida sexual.
Sí, acá es fundamental y no me dedico a esto, pero lo recomiendo siempre, primero, la consulta médica, obviamente porque una persona que tiene vaginal no es lo mismo que cesárea, generalmente la que tiene vaginal, la recuperación puede tener Mm, algún inconveniente, pero la recuperación es mucho más rápida que la de una cesárea. Pero hay algo clave, que esto no lo dicen, pero la recuperación también depende mucho del estado emocional de la mujer y cómo considere la mm, sexualidad en su vida. Sí, recomiendo, obviamente, tienen su obstetra, su médico que les va a decir, bueno, generalmente te dan los 40 días, de 2 semanas a 4 semanas, pero también va a depender de si esa mujer tuvo alguna situación traumática, si la pasó mal en el parto, cómo está su sistema nervioso. Entonces, hay que enfocarse en cómo está ella a nivel emocional para poder conectar de nuevo con su sexualidad. Esto es clave y no hay un momento exacto. Dependerá de cada mujer. También recomiendo mucho el tema de ir a un fisioterapeuta en suelo mm, pélvico, que no es mi trabajo, para ver cómo está todo el suelo pélvico, que es lo que más empieza a perder musculatura, es lo mm. que está sosteniendo toda la parte del útero, la vejiga. Entonces es importante saber cómo está tu suelo pélvico. Trabajar en eso, hay técnicas y ejercicios, según un tiempito de fisioterapeuta. Alguna de mis clientas siempre recomiendo, ¿está yendo o no está yendo? Complementarlo con la terapia sexual, porque creo que es algo muy conveniente. Y luego, darse tiempo. Darse tiempo sobre todo, no al hecho de tener la sexualidad, darse tiempo a entender que el cuerpo cambió, que cada cuerpo es distinto, que cada experiencia de parto es distinta y que Mm. cada parte emocional que vivió esa mujer va a ser totalmente diferente. Entonces, no te puedo decir, va a haber, mira, Carol, tenemos 10 días, 15, 20. Va a depender muchísimo del parto de esa mujer, pero sobre todo de su emocionalidad durante el parto, previamente y también después. Totalmente, el sentir ser coherente con uno mismo, con su esencia y sobre todo paciencia, que creo que es la clave, una virtud que poco tenemos. Bueno, guapísima, mil Bien. gracias de verdad por estar aquí, me lo he pasado divino hablando contigo de estos temas que de verdad no le había dado voz aquí y me encanta. Y bueno, para ir cerrando, si pudieras compartir con estas mujeres preciosas que nos están escuchando un mensaje liberador o de empoderamiento también para estas mamis que obviamente están pasando por esta lucha consciente o inconsciente con su sexualidad después de ser madre. Me ha encantado lo de consciente o inconsciente y sobre todo vamos a trabajar con el inconsciente porque primero decirles que el placer es un lujo y que el placer es un derecho, que no lo dejen de lado. Y les preparé una metáfora para casualmente trabajar con el inconsciente que se las voy a leer a ver qué les parece. ¿Sí? Había una vez un jardín mágico Mm. dentro de una mujer. Antes, sus flores vibraban con colores intensos y su aroma envolvía el aire. Pero un día llegó una gran tormenta llamada maternidad. Con amor y entrega, ella se dedicó a cuidar sus nuevos brotes, olvidando de regar sus propias raíces. El tiempo pasó y un día una brisa suave le susurró: tú también mereces florecer. Ser madre no significa marchitarse. Puedes cuidar sin olvidarte, dar sin perderte, amar sin apagarte. Tu jardín sigue ahí, esperando que lo vuelvas a regar. Qué bello, me encanta, más que yo soy muy visual, hasta los pelitos de punta, me encanta. Pues muchísimas Gracias. gracias, preciosa, de verdad, un placer tenerte aquí. Seguro que muchas mamis, mujeres están encantadas escuchándote. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué redes sociales, tu página web? Si tienes un regalo, lo que tengas, tu libro, cualquier cosa, aquí dale voz. Bien, bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, Mara Rafaele. Mi web es mararafaele.site, que es punto .site. Ahora está en modificación, va a salir una nueva web, pero bueno, por ahí me pueden encontrar. Seguramente cuando escuchen el podcast estarán las diferencias, pero ya en el Instagram lo voy a promocionar. Y actualmente lo que pueden obtener es un PDF de Conectar con su placer, con total, es sin costo, es gratis, me escriben por Instagram o le escriben a Carol. Y después doy una sesión sin costo si quieren ver en qué situación está para hacerles
un diagnóstico y ver si necesitan algún tipo de asistencia emocional. Es una sesión de media hora, así que si quieren, y ahí les planteo un poquito cómo trabajo también. Así que aquí estoy, para mí un placer. Muchísimas gracias, preciosa, de verdad, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao, gracias.